Esto es Bolivia. Yo soy boliviano y aquí me quedo. Una guerra Eduardo internacional Abaró. es lo que se llama un evento monstruo. Una pandemia es un evento monstruo. Una guerra internacional, lo que hoy se está viviendo Rusia-Ucrania, Sí. lo que se vivió en la guerra Perú-Bolivia el año 1841, lo que se vivió del 32 al 35, Paraguay-Bolivia, y la guerra del Pacífico, en este caso con tres países, dos países agredidos, Bolivia y Perú, y el país agresor, Chile. Obviamente es también un evento monstruo que ha marcado la política y el futuro de estos tres países y sigue marcando agenda inclusive hasta el día de hoy. Entonces, la Guerra del Pacífico como tal es un evento histórico importante, fundamental, uno de los más nefastos en la historia boliviana, como todas las sociedades, tienen grandes eventos gloriosos y también eventos nefastos. Nosotros, yo considero que es tal vez el más nefasto, sin duda alguna, el de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué el 23 de marzo y no el 14 de febrero? Y ese es un poco, alguna vez comentaba, es nuestro gusto boliviano. Somos pues barroco mestizos, el gusto por la mezcla, el preste pero con la chupa, pero con el santo. Y nos gusta a los bolivianos, lamentablemente, mezclamos muchas cosas y no nos va bien al hacerlo. Ya. Y en esta suerte de esta recordación de esta Guerra del Pacífico, hemos mezclado muchas cosas. La Guerra del Pacífico no fue por mar. Fue por los territorios, por el Guano y el Salitre, Sí. más del Perú que de Bolivia. Del territorio del Guano y Salitre, el 25%, solamente el 20-25% estaba en el Atacama boliviano y el 75 a 78% en el Gran Tarapacá peruano. Nosotros no teníamos instalaciones guaneras ni salitreras, pero ya tenía hasta ferrocarriles, por ejemplo el caso de Pisagua, ya tenía instalaciones de guano y salitre. Entonces lo que Chile miró con buenos ojos y quería tener era justamente el guano y salitre peruano, y además inicia su guerra por el tema de la nacionalización que hace el Perú justamente del guano y el salitre. Ahora, el conflicto entonces era con Perú, pero no tenían forma de llegar al Perú sin pasar por Bolivia. Y además, el año 73, 1873, se produce lo que yo considero uno de los tratados más nefastos que nos ha anclado a esta suerte, que es el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, y la muestra de esto, obviamente muchos historiadores peruanos no dan crédito a esto, pero la muestra es que cuando empieza la Guerra del Pacífico, Chile le ofrece a Bolivia que rompe el Tratado de Alianza y que se una con Chile. Que se olvide. Pero es casi una anexación que le Claro, y ahí sí. nuestro espíritu de bolivianos dice, no vamos Daza, a Chile. el Cholo Daza, populista, dijo no. Al año siguiente, uno ya más conservador, Narciso Campero, le hace la misma propuesta ante la batalla de la Alta Alianza, y también él dice no. ¿Por qué? Porque el concepto decimonónico del hombre, de la palabra empeñada, tenía mucho peso. Entonces, lo que hoy día nos damos cuenta es que Bolivia fue tremendamente leal con el aliado, a desmedro suyo. Perú no goteó una sola gota, un solo litro de sangre defendiendo territorio boliviano, porque Perú no participa en ninguna batalla boliviana en territorio boliviano por recuperar territorio boliviano. Sí, el ejército boliviano se va a inmolar defendiendo Pisagua, el Alto de la Alianza, Tacna y todas las otras batallas, Tarapacá, por ejemplo. Entonces, ahí creo que es importante. Felizmente hay algunos pocos historiadores peruanos que ya dan crédito, pero al principio, y todavía hay una suerte de echarle la culpa a Bolivia de algo que yo creo que es totalmente injusto. Bolivia fue leal con el aliado y dicen que los abandonamos. No es que los abandonamos después de la Alta Alianza. El ejército boliviano había sido aniquilado. Le costó inclusive un golpe de Estado en plena guerra a Bolivia, y fue tremendo, ¿no? O sea, Bolivia la pasó muy mal. Es más, Perú no quedó tan mal después de la guerra como Bolivia. Claro. Bolivia perdió nada más y nada menos lo que tú decías en el reportaje, su cualidad marítima con la que había nacido a la vida independiente en 1825. No es poca cosa. No. Ahora, Pablo, ¿cómo también tenemos que entender a partir de esto que nos relatas el hecho de que además todo termina en, más bien, acuerdos entre Chile y Perú que también perjudican a Bolivia? Porque entiendo que hay acuerdos en los que ni Perú ni Chile puede ceder ningún territorio
sin que estén los dos de acuerdo, ¿verdad? Hay un tratado, pues, lo que aquí vulgarmente llamamos el tratado de la llave y el candado. Entre ellos dos no pueden dar un consentimiento. Sí. Lo interesante, después de la Guerra del Pacífico, 1880-81, los mismos chilenos, los generales chilenos, los diplomáticos chilenos, el mismo presidente Santa María de Chile decían, bueno, el enclaustramiento de Bolivia es momentáneo. Termina la guerra con nuestros hermanos bolivianos y tenemos que ver la forma de cómo ellos van a salir al mar. O sea, lo que pasó después, ¿qué pasó en la moneda en Santiago? ¿Por qué se ha endurecido a tal punto? Cuando los mismos protagonistas y vencedores de la Guerra del Pacífico, los chilenos, decían que este encierro era momentáneo. Y se lo manejó de esa forma, por eso hablaba de este barroco mestizo, de este gusto por las mezclas, porque en realidad yo juzgo que el día del 23 de marzo, que estamos recordando, no debería ser llamado el Día del Mar. El 23 de marzo debería ser tal vez llamado el Día del Orgullo Nacional, el día de renunciamiento por amor a la patria, porque más que el Día del Mar, lo que se da el 23 de marzo es una defensa de civiles, muchos incluso le han dado un grado de coronel a don Eduardo Avaroa Hidalgo, pero Avaroa era un civil como muchos se fueron al lado chileno, muchos no se metieron, sobre todo pequeños empresarios, pero Avaroa, con muchos otros patriotas, se va a inmolar defendiendo un hito importante que le habían dado en la defensa de Calama, que era el puente del Topate. ¿No estaba cuidando sus negocios? ¿No estaba cuidando sus inversiones? No, es que eso es otra maldad, querido Ángel. Nos gusta a los bolivianos, y no es solo un fenómeno boliviano, es un fenómeno hispanoamericano, porque esto pasa en España también. Nos gusta a nuestros hombres, a nuestros prohombres, darles palo. Sí. O sea, minimizar, y eso es producto del análisis y de la mediocridad. Avaroa era un notable de la época. Tenía un periódico, pequeño periódico Eco de Caracoles, donde más era temas de venta de mineros. Era minero, era terrateniente, como muchos de otros. Es más, días antes Avaroa su familia ya se va a Potosí, bueno, su concubina y sus hijos. Su concubina era doña Irene de Rivera, una señora de Pollera, y se van a Potosí. Y Eduardo Avaroa le manda una carta inclusive a Ladislao Cabrera, a su amigo Ladislao Cabrera. Como Avaroa también tenía una tienda, le está dando pólvora, le está dando barriles de pólvora, armamento, cartuchos, dinamita, arroz. Hay una lista muy bonita que está en una carta, que gracias a Dios se conserva, y le ofrece todo eso, pero él no se está metiendo a la defensa. Esta carta está fechada el 19-18, o sea, unos días antes del 23. Pero algo ha debido pasar, me imagino, en la mente de este hombre, que decide volver, y vuelven con otros a la defensa, y como era una persona connotada de la región, entonces le dan, usted va, don Eduardo, con 13 rifleros, o 15 dicen otros, se hace cargo de este puente del Topate. Habían varios puentes antes de entrar a Calama, claro. Chiuchío, Carvajal y el Topate. El Topate era el más importante porque era un puente metálico, y ese le dan, los otros dos puentes hacen volar noche antes los bolivianos, ese no. Entonces ahí se quedan defendiendo, y bueno, ¿qué pasó? Que Avaroa se casa con su concubina, doña Irene Rivero, por poder, con un amigo le manda y se casa por poder, seguramente para arreglar el tema de su testamento. Entonces te das cuenta que Avaroa no estaba yendo a hacer chacota, veremos qué pasa, o sea, estaba alistando sus cosas, pensaba que podía morir como se dio, además de una forma heroica, entonces... Claro. Ese es el Avaroa que tenemos que reivindicar. Estaba defendiendo sus... seguro, cuando fueron los líos del 2003 o el 2019, la gente en sus cuadras estaba defendiendo su casa, es normal. Claro. Pero querer por eso minimizar a Avaroa de ese sacrificio. Además que los chilenos, está registrado por prensa chilena, por corresponsales chilenos, que le dicen, así textual y cito, el animoso jefe boliviano, don Eduardo Avaroa, defendía cual gallo inglés que no se rinde. Esto en documentos chilenos. Este es un reportaje chileno que no recuerdo el periodista, está en mi documental, es un periodista chileno corresponsal que acompaña a este regimiento chileno y dice, nuestros ánimos, el terminal están mal impresionados, la muerte de un héroe y un hermano pesa sobre nuestros hombros y este júbilo ahoga, es ahogado este júbilo. Entonces es muy hidalgo, digamos, este chileno, y habla así, le culminaron a que se rinda y a cambio eso salve su vida, y él dijo no. Entonces ese es Avaroa, es un hombre que además es interesante.
en el contexto del siglo XIX, Claro. ¿cómo entiendes la bolivianidad? Hoy día tú, Ángel y yo, lo entendemos de una forma muy diferente, y seguro nuestros abuelos que fueron a la guerra del Chaco. Pero en el siglo XIX y en el contexto de la guerra del Pacífico, que éramos un país recién creado, pocos años de vida, no estábamos vertebrados, no, la gente de Santa Cruz o del Beni no se conocía, Claro. no había, dice que la forma de hablar de un cruceño era muy diferente, que causaba risa en el Parlamento con la de un Colla, por ejemplo. Claro. Entonces, ese concepto de nación, todavía que nosotros lo tenemos, no lo tenían en el 19, o era muy precario, pero pese a eso, demuestra un grupo de 130 civiles que pese a que le mandan notas al presidente Daza para que mande regimientos a apoyarlos, a Daza no le dio la gana, y eso hay que decirlo, Claro. no le dio la gana de mandar a regimientos. Estos 130 civiles se van a inmolar se van a enfrentar contra un regimiento que más o menos entre las 450 a 600 plazas. O sea, era casi 4-1 más Sí. o menos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Solamente para cerrar esta primera parte, ya se viene el otro análisis de la descripción de lo que ha sido esta invasión. ¿Dónde se encuentran finalmente los documentos que reflejan que dijo rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo? Esto tiene que ser documentación chilena, porque el hombre estaba rodeado. Y son relatos que a los pocos meses ya se publicaron. Ya. Ángel, toda la parte de Calama, toda ese combate y la muerte de muchos otros, de Marquina, por ejemplo, de 2 rifles que noche antes los ejecutan por no revelar las posiciones bolivianas, todo eso es documentación y son relatos chilenos. Claro. Porque cuando muere Avaroa, los restos de los supervivientes escapan a Chiuchillo, se suben a las colinas, y todos las narraciones son chilenas. Más que todo por corresponsales chilenos, habían acompañado inclusive fotógrafos, habían corresponsales ingleses, habían corresponsales, en el siglo XIX con el invento de la fotografía, era muy normal que corresponsales y fotógrafos acompañen a los regimientos en estas batallas, porque eso era parte de las publicaciones. Entonces esta frase célebre está documentada. Está documentada, pero hay una frase que me parece que es mucho más importante que el famoso carajazo. Ajá. Es la que dice Avaroa justamente días antes. Más importante para mí en lo personal que el carajazo, porque el carajazo la dice en un momento de sangre, bronca, adrenalina, olor a pólvora, olor a sangre, gritos, batalla, estruendo, la emoción de una batalla, ¿no? Te saca seguramente lo más increíble. Pero días antes, en una reflexión profunda, Avaroa dice, cuando le dicen que se vaya con su familia y que por qué ha vuelto, dice, esto es Bolivia, yo soy boliviano y aquí me quedo. Esa la dice en un contexto de tranquilidad, pero de profunda reflexión. Qué bonito. Oye, ¿cuántos bolivianos a veces abandonamos el barco y nos escapamos? Hay que rajar del país, ¿no? Sí, sí. Pero esto es Bolivia, yo soy boliviano, aquí me quedo. Creo que es la frase... O sea, son 2 frases magistrales de un mismo hombre, ¿no? Una en distintos contextos. Pero las dice los dos con una diferencia de unos 5 o 6 días. Y ese es el Avaroa, querido Ángel, que tenemos que reivindicar como un ejemplo a seguir. Esto es Bolivia. Yo soy boliviano y aquí me quedo.